Quiero compartir esta mañana sobre esta palabra. Fíate. Y ese sería también el título de esta prédica. Fíate. Y está tomada de el libro de Proverbios, capítulo 3 y verso 5, donde dice: fíate de Jehová con todo tu corazón. Amén. Fíate, pero ¿qué es fíate? Fíate es confiar, es creer, es dar fe, es apoyarse en Dios, confiar enteramente en Dios, confiar con toda nuestra alma y con todo lo que nosotros somos en Dios, sin vacilar, sin dudar. Eso es fíate. Gracias, hermano. Esta mañana, hermanos, quiero contarles nuestro testimonio del tiempo que el Señor permitió que pasáramos y de cómo Él se manifestó de muchas maneras. Y lo conocimos de muchas maneras, hermanos. En el mes de agosto del año pasado, los pastores de la región la región de Oriente, organizamos un retiro para jóvenes. Estábamos en lo mejor de la pandemia, pero sentimos del Señor la paz para poder hacerlo. Y a mí se me encomendó compartir con los jóvenes en ese retiro una pequeña meditación para empezar el retiro con ellos. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra: fíate. Fíate. Yo no tenía ni idea, hermanos, de lo que iba a pasar después. El Señor lo puso, yo empecé a orar sobre eso, a estudiar sobre eso. El retiro se programó para el día 7 de agosto. Y por razones que solo Dios conoce, por razones soberanas, hermanos, que nosotros muchas veces no entendemos, nosotros con mi esposa y yo nos contagiamos los primeros días del mes de agosto de COVID, exactamente el día 2 de agosto. Yo empecé a sentir síntomas, había antecedentes de otras personas con las que habíamos estado. Y un día antes del retiro, yo fui a hacerme una prueba de PCR para estar seguro y salí positivo. Avisé a los pastores y les dije: hermanos, me da mucha pena, me da tristeza también no poder apoyarlos, pero no puedo ir así. Avisé a la congregación que suspenderíamos los servicios hasta nuevo aviso, y todos nos enfermamos. Mi esposa, mis 2 hijas, mis 2 nietos, todos nos enfermamos con el COVID. A mí me tocó la peor parte. Mi salud se deterioró rápido. Yo iba cayendo rápido y tuve necesidad de usar oxígeno. Luego mi esposa, luego mi hija mayor. Conseguir oxígeno esos días, hermanos, era un privilegio. No porque no hubiera oxígeno, no había cilindros para poder llenar el oxígeno. Y hermanos, el Señor ahí empezó a mostrar su poder. Fíate de Jehová. Nosotros teníamos 6 cilindros de oxígeno, 2 saturadores eléctricos y un cilindro portátil. Una enfermera me mostró la foto de un pastor que murió en una aldea por falta de oxígeno. Yo tenía 6 cilindros. Fíate de Jehová. Y hermanos,
todo ese tiempo que estuvimos enfermos, nada nos faltó. Los hermanos de la congregación se organizaron, nos apoyaron. Ellos estaban ahí 24/7 para nosotros. Hasta concediéndonos nuestros antojos, exponiendo su salud y exponiendo sus vidas. Mi familia, había médicos. Y voy a mencionar nombres, hermanos, porque hay que dar honra también al que merece honra. Amén. Nuestro médico de la familia de años, el doctor Antonio Salguero, un hermano en Cristo precioso, pendiente de nosotros, pero por cuestiones de salud y riesgo no podía estar con nosotros, estaba a distancia. El hermano Fidel Reyes, ustedes lo conocen, fue de gran bendición. Juan Antonio Estrada también, de mucha bendición. Pero no teníamos un médico de cabecera, alguien que estuviera ahí con nosotros para vernos, para sentirnos, para tocarnos. Mi hija Liz y mi nieto Eleazar no se enfermaron tanto. A ellos les tocó llevar la mayor carga de todo. Liz llegó a colapsar por tanta presión, atendiéndonos a todos, teniendo el cuidado de la medicina de todos, de que la comida de todos, atendiendo a los médicos, sus indicaciones. Se tuvo que memorizar las medicinas de todos para poder tener una respuesta rápida para el doctor de cómo iba el tratamiento, si iba funcionando, qué fue lo que le dejé, qué le di. Y todo eso, hermanos, toda esa presión estaba cayendo sobre solo ella. Y la presión era grande, hermanos, porque la familia estaba preocupada, los hermanos estaban preocupados y esos teléfonos no dejaban de sonar. Una tarde ella se puso muy mal. Llamó a mi hijo José Osmar y le dijo: me siento mal, ya no aguanto. Me vine a meter al cuarto porque si me pasa algo quiero que sea aquí y que mi papá no se dé cuenta, porque si él se da cuenta se va a querer levantar a auxiliarme y se va a morir, no va a aguantar. Además yo no podía ni hacer ningún esfuerzo y la saturación se me iba hasta abajo. Y hermanos, eso es horrible. El que no ha experimentado eso no entiende lo que eso significa. Y ella se desvaneció esa tarde. José le decía: no me hagas eso, hermana. ¿Qué hago yo si te pasa algo? ¿Quién va a atender a mis papás? Estábamos solos en ese tiempo, hermanos. Nadie había podido entrar, era un riesgo entrar. Y ella se desvaneció y quedó literalmente tirada en el piso. José llamó a unos hermanos de la iglesia y les contó la situación. Uno de ellos andaba llenando cilindros de oxígeno para nosotros y le dijo: yo estoy lejos, pero voy a ver qué hago ahorita. Llamó a su esposa y le dijo: los hermanos están muy necesitados. Liz se desmayó y ellos están solos y nadie la está atendiendo. Y ella le dijo: si usted dice que vaya, yo voy. Ellos tienen 4 niños pequeños y entrar a la casa era un riesgo, hermanos. Contagiábamos. Pero ella llegó y empezó a atender a mi hija. Luego llegó otro hermano también a arriesgarse. Él llevó una enfermera y lograron estabilizar a mi hija. Y otra hermana se enteró y ella usó sus influencias y le dijo a su hija: nos urge un médico ahorita en la casa de los pastores. Y esa mujer se movió y al rato estaba el médico con todo su equipo. A él no lo conocí la cara yo hasta muchos días después. Parecía astronauta cuando llegaba. Y llegó. Ya Liz estaba estabilizada, él la empezó a ver. Y a partir de ese día, hermanos, nosotros teníamos un médico a la par, cuidándonos y viendo por nuestra salud.
y 3 enfermeras, cada una en su turno. Hermanos, conseguir enfermeras y un médico que quisiera arriesgarse así era un milagro. Era el peor momento del COVID Delta en la región, y creo que en todo Guatemala. Pero ahí en la aldea del Rosario se estaba muriendo mucha gente por causa de la enfermedad. Fíate de Jehová. Amén. Reposa en la autoridad y el poder del Dios Todopoderoso que tenemos. A partir de ese día, hermanos, ya teníamos atención médica ahí en la casa. Siempre hubieron médicos que estuvieron siempre pendientes de nosotros. Pero yo seguía enfermándome más y más. Yo perdí la noción de todo. Estaba muy malo. Mi esposa estaba a la par mía también, no estaba tan enferma como yo. Ambos estábamos con oxígeno, ambos teníamos neumonía. Pero yo iba deteriorándome muy rápido. Mi esposa me miraba, ella me cuenta que miraba mi abdomen a ver si se levantaba todavía. O me ponía la mano en la nariz a ver si todavía estaba. No daba muchas esperanzas, hermanos, y me sentía en una oscuridad total. Me sentía solo. No miraba luz para ningún lado. Me sentía como en un túnel. No solo era la situación física, sino que también espiritual. Estaba con la mirada perdida. Y había mucha preocupación en mis hijos, hermanos, porque ellos no sentían que hubiera paz en mi corazón. Mis hijos me contaron la persona que siempre ha inspirado paz a nuestras vidas, la persona que ha sido nuestra cobertura, nuestro sacerdote. Ellos sentían que ya no era el mismo. No sentían la presencia del Señor en la casa, ni en mi vida, ni en sus vidas. Y tampoco sentían paz. Yo estaba luchando, hermanos, literalmente en una oscuridad total. Y me sentía solo, sin fuerzas. Yo le había dicho a mi hija Geraldine que preparara un cartel para el día de la actividad con los jóvenes, para ese retiro. Y el cartel decía lo que vimos acá. Solo decías, fíjate. Eso me iba a servir a mí para ilustrar lo que iba a compartir con ellos. Pero le había pedido a mi hija, mira, le dije a Liz, para ilustrar mejor lo que yo quiero, me vas a ayudar. Entonces lo vamos a hacer como hacíamos cuando ustedes eran niños, que te ponían de espaldas y te dejabas ir en una caída de confianza, y yo te sostenía, te regresaba. Yo jugaba con mis hijos así cuando estaban pequeños, adolescentes. O sea, déjense ir, pues. Y ellos se dejaban ir con confianza, y lo hacíamos muchas veces, y casi llegando al suelo, y los regresaba. Pero ella me dijo, ay papá, me dijo, pero yo no soy niña. Y vos no estás tan joven tampoco. Le digo, ¿qué me quiso decir? Le digo, pero no, hombre, le digo, ¿cómo vas a creer que te voy a dejar caer? Yo salía más afectado que vos. Entonces, intentemos, vamos a probar, sí, por poquitos. Y ya me entró en duda, ¿va? Entonces empezamos por poquitos, hasta que logramos llegar bastante abajo, y la sostenía y la ponía. Y esa era una de las cosas que me iba a ayudar a ilustrar esa confianza. No lo practiquen en casa, hermanos, a menos que tengan mucha confianza
en la persona que lo va a detener. Yo no me acordaba de ese cartel, yo no me acordaba de ese retiro, yo no me acordaba de nada, hermanos. Yo estaba perdido en mi situación, en ese túnel oscuro donde yo no veía salida. Una tarde, cuando yo estaba muy mal, mis hijos estaban preocupados y ellos tenían una presión enorme, hermanos, porque los médicos decían: internenlo, metámoslo al hospital. Pero no habían camas, no habían respiradores. Estaban saturados todos los hospitales, hasta los privados. Y los privados estaban aprovechándose, hermanos, con unas tarifas, pero como que era un extraterrestre que iban a recibir. Y no podíamos. Y mis hijos no tenían paz, no sabían qué hacer. Y la presión de la familia, mis hermanos llorando: por favor, hospitalícenlo, se les va a morir ahí. Otros decían: lo van a matar si lo dejan ahí. Pero imagínense, para uno de hijo, tener esa responsabilidad de decidir: ¿lo meto o no? Y esa presión estaba sobre ellos. Pero una tarde, mi hija Geraldine sintió, junto con José Osmar, de buscar el cartelito donde decía: fíjate. Y empezó a buscarlo y no lo encontraba. Nuestra casa, nuestra habitación se había convertido en una sala de hospital. Y había necesidad de darle vuelta a todo. Finalmente lo encontró. Y lo llevó y me lo mostró. Papá, me dijo, mira. Y se puso a un lado de la cama. Yo no me acuerdo, hermanos. Y me dijo: fíjate de Jehová, papá, con todo tu corazón. Fíjate del Señor. Vos preparaste esto. Déjate caer en los brazos del Todopoderoso. Él no te va a dejar caer, papá, así como nosotros confiábamos en tus brazos y sabíamos que no nos dejarías caer. Déjate caer en los brazos del Altísimo. Yo seguía con la mirada perdida. No hubo ninguna reacción. Ella salió muy triste ahí, llorando, preocupada. Y llamó al hermano Wesley Salguero, el pastor Wesley Salguero, y le dijo: mi papá está muy malo. Usted podría venir a orar por él, a ungirlo. Y el hermano dijo: amén, yo voy. Nosotros, hermanos, contagiábamos todavía el COVID. Él llegó con su esposa, algo que agradecemos profundamente. Nos oró por nosotros, nos ungió, me ungió a mí. Yo no sentí nada, hermanos. Me recuerdo que sí, estaban ellos ahí. Luego él se dio la vuelta en la cama y fue a orar por mi esposa y ungieron a mi esposa. Y el hermano no tenía prisa de salir de ahí. Estaba orando con una dulzura, con toda la paciencia. No estaba pensando en el lugar donde estaba y el riesgo que estaba corriendo. Y hasta que ungieron y oraron a mi esposa, yo sentí que algo empezó a entrar a ese túnel. No sé qué es, no sé qué fue, pero algo. Mi esposa
había estado orando: Señor, si tienes que llevarte a uno, llévame a mí. Yo no soy la cabeza de este hogar, Él sí. Yo no soy la cabeza de esta iglesia, Él sí. Señor, yo no importo tanto. Si tienes que tomar la vida de uno, llévate la mía, Señor. Yo no sabía que mi esposa había estado orando así. Si no, no la hubiera dejado. Y quizás eso fue lo que causó que cuando ella fue ungida, ese aceite corrió y me alcanzó a mí. Los hermanos se fueron. Yo no tuve ninguna reacción, yo seguía igual. El siguiente día, y lo que yo les voy a compartir ahorita, hermanos, yo no recuerdo nada. Lo sé porque mi esposa me lo contó y mis hijas me lo contaron, ellos son testigos, y la enfermera que estaba ahí. El siguiente día yo estaba peor, muy mal. Y ese día fue el día de mayor presión. Y ese día pasó de todo en la casa. Habían luchas por todas partes. Fue un día para mis hijos terrible. Y para mí, hermanos, era terrible también. Y ellos hablaron. El pastor Wesley le dijo a mis hijos antes de irse: tienen que ser fuertes. Y mi consejo es que no muevan a su papá de acá. Es lo que yo siento en mi corazón. Si lo mueven, si encuentran dónde ponerlo, solo va a ser un paciente más, que finalmente van a poner en una bolsa plástica y no lo van a poder volver a ver. Si el Señor lo quiere tomar, estén con Él hasta el último momento. Fue muy difícil para mis hijos, pero ellos estaban orando, suplicándole a Dios: ¿qué hacer, Señor? ¿Qué hacemos? Finalmente decidieron que yo me quedaba en la casa. Mi hermana llamó y habló con usted: ¿qué están esperando? ¿Qué están haciendo con mi hermano? Por favor, hospitalícenlo. Tal vez es una esperanza. Y sí, podía ser una esperanza. ¿Cómo va a saber uno sí o no, hermanos? Fíjate, Él sí lo sabe. Amén. Él sí sabe. Y Él le dijo a mi hermana: vamos a confiar y esperar en el Señor. En el Señor. Sí, en el Señor, Dios Todopoderoso. En Él vamos a esperar. Esta tarde, hermanos, mis hijos ya estaban entregándome al Señor. Su oración era: Señor, lo que vaya a pasar, por favor, lo único que te pedimos, Señor, es que mi papá tenga paz en su corazón. Lo que queremos ver, Señor, es que Él entrega su vida con paz. Queremos sentirlo, Señor. Queremos volver a experimentar, a sentir esa paz que hemos sentido a su lado, que nos ha transmitido, que nos ha ayudado, que nos ha llenado en los tiempos difíciles. Queremos volver a recordar, Señor, ese sacerdote con su espíritu, Señor, y con su presencia. No queremos, Señor, si llegó su día, no queremos verlo partir así, Señor. Y mis hijos me entregaron.
Ese día José Omar andaba buscando los espacios aquí solitarios en este lugar para orar. Señor, que se haga tu voluntad, Padre, pero que se llene de paz Él y nosotros, Señor. Que tengamos la convicción que hicimos tu voluntad. Yo me sentí en un momento, hermanos, luchando con algo imposible. De alguna manera decía mi esposa que estiré mi mano y le toqué su brazo y le dije, para escucharme, ella se acercaba, ponía su oído sobre mi boca para que yo le susurrara lo que podía decirle. Y dice que le dije, estoy teniendo muchas luchas. Estoy teniendo muchas luchas. Estoy viendo cosas. Estoy solo. Solo me rodea oscuridad. Y nadie me puede ayudar. Mi esposa le dijo a mis hijas, cantemos, cantemos. Y no hallaban por dónde empezar a cantar, hermanos. Tantos coros, no hallaban por dónde. Pero empezaron, tu fuerza es perfecta. Gloria de Dios. Empezó a descender ahí, hermanos. Y yo empecé a hablar en lenguas, susurrando las lenguas. Mi esposa pensó que yo le estaba queriendo decir algo, pero cuando se acercó, oyó que eran lenguas. Y las lenguas empezaron a fluir más. Y el volumen empezó a subir y a subir. Y era un río de lenguas como nunca. Como nunca, dice mi esposa. Era un fluir de lenguas. Y cada vez el sonido subía. Y la gloria de Dios se iba llenando ese cuarto. Y yo empecé a decir, fíjate. Fíjate del Señor. Fíjate de Jehová. Señor, esto no era para los jóvenes. Esto era para mí, Señor. Este siervo confía en ti. Este siervo se entrega en tus brazos. Este siervo se deja caer en tus brazos, Señor. Ya no era un susurro, era un clamor, hermanos. Un clamor con todos mis pulmones, así inflamados como están. Yo me senté en la cama y levanté mis manos. Y había un fluir de lenguas y un fluir de las escrituras en mi boca, hermanos, una tras otra. Y empecé a orar por mis hermanos de la iglesia. Y empecé a bendecirlos. Y en un momento, hermanos, yo ya estaba sano. Unos segundos. Así es el poder de Dios. Amén. Así obra el Señor, hermanos, cuando nos dejamos caer en sus brazos. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. En ese momento, hermano, yo me senté y empecé. La enfermera estaba llorando, quebrantada. Abrazaba a mis hijas, lloraba con ellas. Ella no es cristiana. Y yo decía, yo nunca había visto algo así. Ella sabía mi condición. Pero el Señor, hermanos, primero quería que antes que yo compartiera, lo experimentara. Amén. Y eso es lo que sucede cuando nos paramos aquí, cuando predicamos.
O lo experimentamos antes o lo experimentamos después. Pero vamos a ser probados con la palabra. Por eso debemos de confiar en el Señor, hermanos. Esa tarde mis hijas lloraban y decían: este es mi papá. Este es el sacerdote que hemos conocido. Y eso es lo que hemos recibido, y lo que se nos ha impartido, la presencia de Dios y esa confianza en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Mi hija llamó a José. Tenía varias llamadas perdidas de mi hija, y cuando le vio se preocupó y dijo: ¿sabe qué noticias serán? Era una videollamada y eso le dio un poco más de paz. Y respondió a la videollamada y yo le contesté. Estaba sentado con una sonrisa de oreja a oreja. Le dice: hola hijo, ¿cómo estás? Y le dije: papá. Y ya no pudo hablar más. Empezó a llorar como un niño. Llamé a mi hermana, mis hermanos, y cada uno no son cristianos, pero ellos empezaban a darle gloria a Dios, a darle gloria a Dios, hermanos. Y miren, oír esas palabras, esas expresiones de alguien que no camina con el Señor. Él gritaba: gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y fue algo, hermanos, tan precioso. Empecé a llamar a los hermanos de la congregación. Y fue un día de liberación. Un día precioso. El Señor, hermanos, quiere que lo conozcamos como nuestra roca. Amén. Y Él te dice hoy a tu corazón: fíate en Jehová con todo tu corazón. La recuperación fue rápida, gracias a Dios. Siempre hay secuelas. La barba es una de esas. Así dijo uno de los niños de la iglesia, niños preciosos. No me había visto por muchos días y de repente me vio y se quedó. Pastor, me dice, le salieron pelos en la cara. Y le dice otro niño: es por el oxígeno, le dice. Es grato, hermanos, poder reírse después. Pero yo a veces me pregunto: Señor, ¿cómo fuera si tú hubieras decidido lo otro? Pero gracias a Dios que el Señor escogió esto. Sabemos que tarde o temprano vendrá lo otro. Amén. Para cada uno. Pero debemos de vivir nuestra vida confiando en el único que puede sostenernos. Amén, hermano. Dios los bendiga. Que el Calvario en mí sea real. Oh, que el Calvario en mí sea real. Que vean mis ojos la vida que hay en